aquí el apóstol Pablo, de la manera como el Espíritu Santo le usó y como el mismo Señor lo revistió para corregir cosas que estaban pasando en medio de los Gálatas, en medio de aquellos que estaban en esa provincia de Galacia, porque no solamente era una iglesia, sino varias iglesias que estaban en Galacia, pero iglesias que estaban siendo contaminadas de lo mismo, estaban siendo seducidas porque había entrado los judaizantes y habían venido a trastornar y a perturbar a los hermanos de Galacia en aquel tiempo. Y como el Señor pues le dio la autoridad a Pablo para corregir. Por eso el Señor sabe levantar instrumentos, Él sabe qué instrumento levanta y qué es lo que el Señor les imparte para esos propósitos, porque siempre la iglesia del Señor va a tener ataques y se van a levantar oposiciones porque el diablo siempre levanta oposición, siempre. Nosotros siempre en la vida cristiana vamos, hermano, a tener oposición, vamos a sufrir también persecución y vamos a vivir aflicciones, cosas así, porque ese es el camino del cristiano. O sea, no hay atajos, hermano, no hay atajos. Y tenemos que vivirlo, pero tenemos que todos ser, hermano, entendidos, ser lúcidos, ser sobrios, porque Dios nos llama a eso, a estar en sobriedad. Nos llama a Dios a estar, hermano, entendidos, porque estamos en los tiempos finales y no podemos, mis hermanos, ni siquiera parpadear, ni siquiera, hermano, descuidarnos ni por un momento, ni por ningún instante, porque lo que se está moviendo en este último tiempo es fuerte, doctrinas que se están levantando, y es lo que está pasando en este tiempo, es lo que está pasando, es lo que se está moviendo y no podemos nosotros ignorar. No podemos ignorar, no podemos nosotros, mis hermanos, no podemos dejarnos seducir. Así que abran la palabra, los que tienen ahí su palabra, háblala ahí en el libro de Gálatas capítulo 1. Vamos a leer lo que es la salutación. Entonces dice aquí, verso 1, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todas las cartas del apóstol Pablo empezaban con una salutación. Y aquí hay una salutación dirigida a los Gálatas y que expresa lo que fue el llamado de él, el apostolado de él, que no fue por hombre, sino por Jesucristo, que lo resucitó de los muertos, que el Padre resucitó al Señor de los muertos, y que también habían hermanos que tenían el mismo sentir de Pablo, el mismo sentir, y hacían parte de lo que era el equipo ministerial de Pablo, que también sentían por los mismos Gálatas. Así que, en común acuerdo, se dirigieron a este grupo de hermanos, de cristianos, los Gálatas. Y ahí dice Pablo que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo, y una expresión muy, muy profunda, porque Él se dio a sí mismo. Y eso habla mucho, porque Él lo entregó todo. Él no dejó nada que se pudiera decir que faltó. No, nada faltó. Todo, Él lo entregó. Qué enseñanza tan gloriosa para nosotros, porque si Él se entregó,
Eso nos enseña que también nosotros nos debemos entregar a sí mismos, o sea, en totalidad, darnos por completo. Cristo se entregó por completo, se dio sin rehusar nada, sin rehusar nada. Él por amor se anonadó, como lo dice allá en Filipenses, y su obediencia en todo. Así que es grande lo que él hizo. Por eso termina en alabanza esta salutación a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermano, todos los días tenemos que adorar al Señor, expresarle a Él, siempre expresar por lo que Él hizo, por los logros de Cristo. Siempre, hermano, manifestar gratitud delante de Dios al estar cada día, hermano, viviendo un nuevo día, pues siempre acordémonos del Señor y adorémoslo y exaltémoslo, porque es la gracia inmerecida, porque el perdón, la gracia del Señor está en ti, el perdón del Señor le ha sido otorgado, hemos sido reconciliados por Él, por lo que Él hizo y por lo que Él entregó. Por eso, hermanos, siempre expresémosle a Él, siempre, en lo profundo de nuestro corazón, que no sea algo, hermano, mecánico, sino sincero, real, genuino. En la sinceridad adorémosle, en la sinceridad exaltémosle, los detalles más pequeños démosle gracias al Señor, siempre con esa gratitud, como hijos agradecidos, como hijos que le alaban, como hijos que le dan la gloria a Él. Fíjese que por los siglos de los siglos, que le estamos adorando en este siglo, estamos adorando, hermano, estamos en un siglo, estamos en una dimensión de vida, pero esto no para, porque llegará el tiempo en que estaremos delante de Él y le veremos cara a cara y lo adoraremos y lo seguiremos exaltando para siempre, para siempre. Por eso recordemos lo que es Él, meditemos en lo que es Él y proclamemos su grandeza, proclamémosla todos los días, porque esto no tiene que, mano, ser de vez en cuando, sino tiene que ser todos los días. Por eso el Señor nos está llevando diariamente a que estemos metidos con el Señor, a que estemos en su presencia. Hermoso es estar en la presencia, hermoso es estar en las cosas de Él, ocuparnos de los negocios del Padre, es lo que nos conviene, es lo que a ti te conviene y es lo que a mí también me conviene. Ocuparnos de las cosas del Padre, así como el Señor a la edad de 12 años dio el ejemplo de estar ocupado en las cosas del Padre. Aún de una edad tan temprana, se supo ocupar de las cosas del Padre, se supo dar. Y aprendamos de eso, hermano, que los jóvenes lo aprendan, que los que vienen ahí en el proceso de ser discipulados, formados, van aprendiendo esto, hermano, que es muy importante que se dediquen a las cosas del Padre, que se dediquen a Él, porque el Dios del cielo les está llamando, porque el Dios del cielo les ha escogido, el Dios del cielo les ha predestinado, les apartó aún desde el vientre, para que sean sus ministros, para que sean sus adoradores. Así que es necesario que se sepan ocupar de las cosas de Dios. Entonces aquí, después de la salutación, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas, diciéndoles que no hay otro evangelio, que eso ya lo tocamos hace días atrás. Y voy a tomar nuevamente lo que dice acá para luego ir al verso 11. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Sabemos que los Gálatas empezaron, hermano, a alejar del Señor, empezaron a fallar cuanto a lo que era, hermano, la doctrina del Señor y lo que era el verdadero evangelio. Dice ahí, para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito.
Si alguno os predica diferente evangelio, el que habéis recibido sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces ahí se paró Pablo como siervo que verdaderamente buscó agradar a Dios antes que a los hombres. Y que cuando se trató de exhortar, exhortó, y cuando se trató de corregir, tuvo la firmeza para hacerlo, para corregir. Cuando se trató de decir la verdad, la dijo, y la dijo con amor, pero también con la autoridad que Dios le dio, con la autoridad que el Señor Jesucristo le delegó. Cuanto más aquí tenía que manifestar esa autoridad ante ese hecho de lo que estaba pasando los Gálatas, de que estaban siendo arrastrados, donde se estaban yendo por el lado del judaísmo y cómo se estaban dejando convencer. Por eso se maravilló Pablo de que tan pronto ellos se hayan alejado, porque fue por la gracia que fueron escogidos y por el creer fue lo que Dios derramó en ellos. La impartición del Espíritu Santo fue por la fe, mas no por las obras de la ley. Entonces vemos que Pablo no vino tampoco a desvirtuar la ley, ¿no? Porque la ley es santa, salió de Dios, la palabra salió de Dios, toda la palabra de Génesis y Apocalipsis ha salido de Dios. Pero entonces querían hacerles entender Pablo a los Gálatas que ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, que habían cosas que ya el Señor Jesucristo, en cuanto a lo que fue su sacrificio, Él había abolido en la cruz muchos rituales de lo que era la ley. Todo lo que el hombre no pudo hacer debido al pecado, debido a la carne, que la ley reveló la debilidad, la debilidad del hombre, el pecado, o sea, lo que está en la carne, y la carne en cuanto al pecado y en cuanto a esa naturaleza pecaminosa no podía cumplir todos los mandamientos de la ley. Si cumplía unos, fallaba en otros, más la demanda era cumplirla en totalidad. Solo Jesucristo la cumplió y solo Cristo nos pudo redimir de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, como lo cita también allá en Romanos. Entonces el Señor Jesucristo lo pudo hacer para que nosotros ahora pudiéramos ser justificados por esa fe que es en Cristo. Por esta carta a los Gálatas, en esta carta fueron las bases de lo que Dios le reveló a reformadores como Lutero, porque aquí Dios les empezó a revelar, les empezó a mostrar que era por la fe, que la justificación era por la fe, y que a través de la fe, que era en Jesucristo, ciertamente el hombre era reconciliado, era perdonado, era justificado por esa fe que es en Jesucristo. Entonces aquí el Señor les iluminó, les reveló, les mostró acerca de lo que fueron los logros del Señor, y a través de lo que Dios iluminó y Dios les reveló, ellos pudieron comprenderlo, antes no lo entendían. Por eso ahora vamos a pasar como Pablo se le reveló al Señor y como Pablo testificó, porque aquí del verso 11 en adelante, lo que vamos a estudiar en esta noche, vamos a ver cómo Pablo recibe el Evangelio y de la manera en cómo el Señor le revela, porque Dios es el que revela y Dios es el que muestra. Entonces dice acá, el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles,
No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gloria al Señor. Entonces glorificaban a Dios en Pablo, porque ya era un hombre nuevo, ya era un hombre totalmente transformado por el poder de Dios. Porque eso hace el poder de Dios, eso hace el poder del Espíritu Santo, transformar vidas. Eso es lo que hace Dios. Cuando Dios se revela una vida, esa vida es transformada, esa vida cambia para siempre. Esa vida ya no vuelve a ser igual. Por eso el Señor escogió aquí a un hombre que era, recordemos que él era fariseo, y él era bien acérrimo. Él vemos que, como lo cita ahí, que él era muy celoso en cuanto a la ley y en cuanto a lo que era la religión que profesaba él, que era el judaísmo. El judaísmo. Vemos cómo el judaísmo persigue al que es cristiano, y eso no ha cambiado, eso sigue ahora. Vemos que se han levantado los judaizantes, que hay judaizantes en muchos lugares del mundo y que están, hermano, tratando de persuadir a los cristianos para que se vuelvan hacia ellos. Por eso, como el Señor nos lo ha hablado, y por eso tenemos que mantenernos firmes en lo que es Cristo, en lo que son las bases del Evangelio, porque el Evangelio es uno. Entonces hay un Evangelio, como lo citaba ahí el apóstol, hay un Evangelio y tenemos que permanecer en ese Evangelio, en el Evangelio del reino, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también hay tanta perturbación, vemos la perturbación que hay, donde se han levantado otros evangelios que no van conforme a la verdad, evangelios que llevan a la gente a la carne, ese evangelio que lleva a la gente a la liviandad, a la tibieza, a la mentira, a vivir con caretas, a vivir hipocresía, es lo que se mueve en este tiempo, que es la misma apostasía que se ha levantado, por lo cual tenemos que nosotros estar, hermano, muy, muy arraigados al Señor. Este es el tiempo donde usted tiene que arraigarse a Cristo, donde tiene que afirmarse más en el Señor, debido a lo que está pasando y lo que viene, que será peor. Por eso la demanda que nos hace el Señor y el llamado que nos hace el Espíritu Santo es aferrarnos a Cristo, aferrarnos a Él, al Evangelio, a ese Evangelio del reino, al Evangelio de la demanda, al Evangelio de la cruz, al Evangelio, hermano, donde Dios nos dice que tenemos que entregarlo todo, que tenemos que morir, que tenemos que renunciar a todo lo que es pecado y entregarnos a Él y vivir una vida santa. Eso nos lo está demandando el Señor y la palabra, el Evangelio, donde Dios nos dice que seamos sobrios, que estemos atentos, que no durmamos, que seamos diligentes. Eso nos lo está demandando el Señor en este tiempo, que estemos ahí, perseverantes, que oremos, que velemos. Como dijo el Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación, para ser guardados, porque el que nos va a guardar de los malos hombres es Dios, que nos va a guardar de los mutiladores del cuerpo, es Dios a través del Espíritu Santo. Él es el que nos guarda. Por eso no podemos nosotros ser sabios de nuestra propia opinión. No podemos nosotros, mis hermanos, no podemos ni por un instante descuidar esto, ni por un instante, hermano, ni por un instante. Tenemos que estar siempre ahí, muy apercibidos, meditando siempre
lo que Dios nos está hablando cada día, en la palabra, lo que Dios nos está dando como un mensaje de vida, un mensaje de preservación. También nos está dando Dios en este tiempo, porque Él quiere preservar las casas, Él quiere preservar en este tiempo nuestras generaciones, nuestro linaje. Él lo quiere preservar, Él lo quiere, hermano, guardar. Quiere el Señor blindarlos para lo que se está levantando, para lo que se está desatando, porque se está desatando. Hay mucho ataque contra el pueblo, contra la verdad. Por eso el que vive piamente, el que vive para Cristo, va a sufrir persecución, va a tener persecución y va a tener siempre esos ataques. Y se van a levantar los falsos profetas, se levantan, los falsos maestros, los que introducen herejías, porque ellos van a introducir, se van a levantar para querer introducir, pero el que entiende la verdad de Dios, se asegura en Cristo, se afianza en Cristo y no se deja mover fácilmente, no se deja arrastrar fácilmente por los vientos que se están levantando en este último tiempo. Todo lo que atenta contra la fe, todo lo que atenta contra la verdad, todo lo que se levanta contra las bases de Cristo, hermano, son vientos fuertes, vientos que están soplando, tempestades que se están levantando. Por eso el Señor te está afirmando en la fe, te está afirmando, te está abriendo la palabra para que te afirmes, te está revelando la palabra, porque esto viene por la revelación, porque Dios va dando espíritu de revelación para que usted lo entienda, para que todos lo entendamos y para que nos afiancemos, mis hermanos, en la verdad. En la verdad, sabemos que la verdad es Jesucristo, que el camino es Cristo. Esa es la verdad. Cristo la verdad, Cristo como el camino. Por eso permanecer en Él, estar en Él. Entonces, mis hermanos, volviendo al verso 11, dice ahí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjese que no era según hombre. Lo que él estaba anunciando no fue dado por los hombres, sino fue dado por Dios. Del cielo vino la revelación. Recordemos que del cielo mismo el Señor vino a resplandecer sobre la vida del apóstol Pablo, vino a rodearlo con su gloria, con su luz admirable. Lo que pasó allá en la conversión camino a Damasco, lo glorioso que sucedió ahí, cómo el Señor se le reveló al apóstol, cómo el Señor se le mostró a él mismo, cómo el Señor mismo tomó a Pablo y cómo el Señor mismo empezó una obra de enseñanza con él, una obra de discipulado, pero también el Señor lo llevó a desaprender, porque él tenía que desaprender todo lo que era el judaísmo, todo lo que era la religión, que él viene a hacer desaprender a sus hijos de lo que es religión, de lo que ciertamente es tropiezo. Porque cuánto tropiezo, la religión es tropiezo. Entonces, no se puede, hermano, servir a Dios siendo religioso. No, por eso el Señor viene y empieza a limpiar a sus siervos de toda la religiosidad, de todo lo que era para Pablo el legalismo. Entonces, el legalismo destructivo, toda esa religiosidad destructiva. Entonces, el Señor tenía que hacerlo desaprender y por eso lo limpió. Por eso tuvo que llevarlo 3 años al desierto, a Arabia. Y allá Dios trató con él por espacio de 3 años, haciendo esa obra de limpieza en él, esa obra de purificación, de desaprender, porque así como lo hizo con Moisés, lo hizo con Pablo. Siempre Dios tiene un trato con sus siervos. Cuando Dios tiene trato con sus hijos, con sus siervas, siempre el Señor les va a llevar allá, al desierto, para hacerles desaprender. Entonces Pablo recibe aquí las cosas de parte del Señor, no del hombre, no del hombre. Por eso su llamamiento fue por Dios, su apostolado fue por Dios, fue por Él, mismo Cristo, mismo Señor que lo llevó al tercer cielo para hablarle, el mismo Señor que lo llevó al tercer cielo para revelarle, para mostrarle de qué manera tenía que edificar la iglesia. Mismo Señor Jesucristo le mostró al apóstol Pablo la manera en que tenía que edificar, la manera en que tenía que hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Entonces dice el verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
por revelación. Mire cómo Pablo lo cita acá, porque fue por revelación. El evangelio lo recibió por revelación. Acordémonos bien, hermano, que el evangelio de arriba es por revelación. No se aprende por hombre, sino por revelación. Que Dios tome un hombre para predicarlo, aunque Dios usaba los apóstoles, los siervos, los evangelistas los usa, pero quien revela es Dios, quien hace esa obra en el hombre es Dios, mediante el Espíritu Santo. Por eso no se aprende, hermano, por información, sino por revelación. Así lo recibió Pablo, así nosotros también lo hemos recibido. Fíjese que en el momento en que usted nació de nuevo, recibió esa revelación. Recibió la inspiración del Espíritu Santo, la iluminación, porque Dios vino a iluminar su evangelio, lo vino a iluminar en tu vida, en tu corazón. Cuando Dios dijo hágase la luz, y la luz se hizo en tu vida, se manifestó esa luz, ese nuevo nacimiento, esa gloria que se vino a revelar en ese día, en ese momento, en ese instante. Cuando tú eras ciego, hermano, ahí vino Dios a mostrarle. Ahí vino Dios a quitar las vendas. Ahí vino Dios a hacer una obra sobrenatural, porque lo que Dios hizo sobre ti fue algo sobrenatural. Lo que Dios ha hecho en nosotros es algo sobrenatural. Es como lo que Dios está haciendo en este tiempo con su remanente a nivel de naciones. Es algo sobrenatural, algo que viene de Él, algo que es inspirado por el Espíritu Santo, algo que salió del deseo del corazón de Dios. Esto viene del deseo del corazón de Dios. Esto no es por hombre, esto no es el deseo de un hombre, no. Esto no es que el hombre quiera, hermano, reunir gente o que quiera congregar personas, no. Es Dios el que nos está congregando, es Dios el que nos está uniendo, es el Señor el que nos está llevando, hermano, cada día a que como hermanos estemos ahí, unánimes. Y es el Espíritu de Dios que nos está llevando a esa unidad. Es el Dios Todopoderoso. Esta idea fue de Dios, salió del corazón de Dios. Esta elección salió del corazón de Dios. Por eso para elegir a Pablo salió del corazón de Dios. Mire cómo Dios hermano, lo prefijó sobre él, porque había un propósito en él, había un llamamiento. Entonces Dios tenía que revelarse a esa vida, Dios tenía que mostrarse a esa vida en el momento que el Señor lo planificó. Así como Dios lo planificó, así como Dios lo pactó hacer, así lo hizo, así lo manifestó, el tiempo de Él, porque todo es en el tiempo del Señor, todo es en el tiempo, hermano. Por eso, cuando Dios determinó un tiempo para ti, no importa la edad que tú tengas, si Dios determinó ese tiempo, fue el tiempo que Dios señaló, fue el tiempo que Dios escogió para revelar, para mostrarle. Por eso ahora puedes entender lo que antes no entendía, puedes comprender lo que antes a ti se te dificultaba entender. Tú podías oír, hermano, quizás a alguien que expusiera la palabra y que la predicara, pero no la entendía, no la comprendía. Muchas veces se frustraba porque no la podía entender, muchas veces se frustraba porque no podía comprender acerca de este libro, acerca de esta palabra. Pero ahora tú la puedes entender, ahora lo puedes comprender, porque ya Dios se reveló, ya Cristo vino a revelarse, ya el Evangelio le fue dado, hermano, a conocer los misterios del reino. Ahora se abren para ti. La gloria de la revelación ahora se manifiesta sobre ti y se ha desatado esa gracia divina sobre tu vida, se ha desatado esa gracia, se ha desatado esa bondad, se ha impartido sobre ti, porque así Dios lo ha querido. Entonces, esa es la bendición, hermano, esa es la bendición. Por eso, hermano, nadie puede convertir a nadie. El que hace esta obra de conversión es el Señor, el que hace esta obra, hermano, es el Dios poderoso en un corazón, en una vida. Por eso, hermano, es el Señor, el que toca corazón, el que abre corazones. Es Dios, mientras que está usando una vida, mientras que esté usando un instrumento que haya ungido, un instrumento al cual Dios le haya abierto la boca con palabra de Él. Mientras que esa boca se abre, el Señor es el que se mueve en los corazones. El Señor es el que abre corazones. Y vemos cómo el Señor allá, aquella vendedora púrpura, recordemos cómo el Señor le reveló la palabra, cómo el Señor le reveló
lo que Pablo estaba predicando, el evangelio estaba siendo predicado allá, hermano, en esa provincia, y cómo el Señor le abre el corazón a esta mujer, cómo le hace entender lo que Pablo estaba en ese momento predicando, porque Dios da el entendimiento, Dios hace entender, por eso lo dice allá en el Salmo, te haré entender y te enseñaré, te haré entender. Entonces Dios va dando el entendimiento, Dios va mostrando, que cómo se le reveló Dios al mismo Pablo, y Pablo siendo, hermano, lo que era, pero hermano estaba ciego, estaba hermano pensando que servía a Dios, pero lo pensaba según lo que era su razonamiento, o según la ley, o según lo que había estudiado y lo que había aprendido. Pero después de que vino Jesucristo, él entendió, después de que vino Jesucristo, pudo entender y pudo comprender lo que era, hermano, la nueva dispensación, lo que era la gracia revelada en Cristo, lo que era el sacrificio de Jesucristo, cómo se le reveló el sacrificio, cómo se le mostró claramente a una profundidad, cómo se le mostró, cómo se le reveló los logros de Cristo, hermano, para que Él también los pudiera también compartir, para que Él también los pudiera predicar, para que Él pudiera ser ese apóstol que Dios escogió, ese apóstol para que fuera a llevar el evangelio a los gentiles, para que lo predicase, para que lo declarara, hermano. Ya no era con la mezcla, ya no era con el judaísmo, ya no era con eso, no, ya era, hermano, tal como Dios se lo había dado a conocer, tal como Dios se lo había revelado, tal como Dios se lo había mostrado. Entonces, de esa manera, porque lo de Dios no puede darse con mezcla, no, mi hermano, lo de Dios no se puede dar así. Por eso el evangelio no se le puede mezclar nada, nada. El evangelio se tiene que predicar tal como, hermano, haya sido revelado, tal como Dios nos lo dio, sin añadirle, sin añadirle. Por eso no se le puede añadir religión, no se le pueden añadir obras de hombres, no se le puede añadir eso, hermano, no. Esto se ha recibido es por gracia se ha recibido, hermano, por misericordia se ha recibido. Tú has recibido de gracia debes dar porque tú lo has recibido. Dios le impartió a ti, la misericordia se impartió sobre tu vida. Entonces, entender que es por misericordia, porque Dios lo quiso así de esa manera, te quiso escoger a ti. Véalo de esa manera, te escogió a ti dentro de muchos, dentro de millares de personas, de millones de personas, de seres humanos. Por eso el Señor te quiso elegir y quiso revelar el Evangelio, quiso mostrarlo, le dio corazón para entender, le dio el Señor oídos para oír, le dio el Señor ojos para ver. Esto lo hizo Dios contigo, esto lo hizo Dios con tu vida, esto Dios lo ha hecho cuando Dios ha querido, así, hermano, en el plan de Dios, revelar a Cristo, revelarlo, manifestarlo, familias enteras que Él ha tomado. Eso es gracia de Dios. Cuando Dios toma una familia, eso es gracia de Dios, eso es plan de Dios, propósito. Es lo que Dios quiso, hermano, porque lo quiso Dios. Al Señor le complació hacerlo. Fue la voluntad de Dios. Por eso tenemos que entender que todo parte de Él. Esto no parte de los hombres, parte de Él. Sale de su corazón, sale de Él. No sale del corazón de un hombre. No es que el hombre lo quiera, hermano. Porque fíjese bien que no era que Pablo lo quería, no era que Saulo de Tarso lo quería, no. Partió del corazón de Dios, de Él, del sentir de Dios hacia esa vida. Porque ya Dios lo había elegido, ya Dios había dicho, este me va a servir, a este me va a servir, este lo he escogido para que me sirva, este lo he escogido para que sea un apóstol. Fíjese bien, lo escogió, lo llamó, lo trató, lo llevó al desierto, lo formó, lo capacitó el Dios Todopoderoso, le reveló, le impartió la autoridad, le impartió la sabiduría, porque lo levantó también como maestro, para que enseñara, para que edificara, le dio la gracia para que edificara la iglesia como perito arquitecto. Dios le dio esa gracia y cómo a través de esa gracia empezó a edificar y cómo el Señor le dio esa gracia también para que se moviera como misionero, como ese apóstol misionero, porque el Señor lo llevó, hermano, a muchos lugares apartados, a unas naciones lo llevó. El Señor lo llevó a España, el Señor lo llevó a Roma. Recordemos cómo el Señor movió a Pablo, que en esos tiempos, hermano, los transportes no eran fáciles el transportarse, hermano.
cómo sus vidas muchas veces eran puestas a prueba, en riesgo, a través de esas navegaciones que se hacían, y que Pablo también sufrió los naufragios, sufrió tantas cosas, pero vemos cómo el Señor estuvo ahí para preservarlo, cómo estuvo Dios ahí para guardarle, porque el propósito se tenía que cumplir, porque cuando hay un propósito, entonces el Señor nos preserva, nos guarda, cómo nos ha guardado y cómo el Señor nos sigue, hermano, librando del mal, porque es el propósito, porque Dios está velando por un propósito, está velando por lo que Él ciertamente tiene con esa vida, lo que Él tiene, lo que Él planeó con esa vida, el plan de Él, el plan, el propósito, el designio, su voluntad. Por eso el Señor lo que invierte, hermano, lo invierte con propósito, y Él va a recoger lo que ha invertido en cada vida. Todo lo que esté invirtiendo el Señor en este tiempo, lo que está poniendo en ti, el Señor lo va a recoger, hermano, y oro para que lo que Él recoja, lo recoja, hermano, multiplicado, para que ese fruto se multiplique, para que lo que es de Dios crezca en tu vida, para lo que es de Dios, hermano, prospere en tu vida. Por eso hay un ruego para que Cristo, hermano, sea formado, y hay un ruego para que Cristo cada día, hermano, sea cada día más y más manifestado en tu vida. Cristo sobreabunde en ti, que sobreabunde la gracia, que sobreabunde el amor de Cristo, que sea lo que sobreabunde en tu vida, que sobreabunde la sinceridad, que sobreabunde la fidelidad a nuestro Dios, que sobreabunde, que sobreabunde la piedad. Es necesario que esa piedad se restaure, que se levanten hombres de piedad, que se levanten en este tiempo final, que se levanten esos preservadores, que se levanten los que, hermano, van a ser esos defensores del Evangelio, porque Dios necesita defensores del Evangelio, hermano, que lo sepan defender las cosas del Señor, como Pablo las supo defender, como Pablo supo afirmarse, pararse en esa firmeza, hermano, y no estaba ahí buscando agradar a los hombres, no, él no estaba ahí pusilánime, no estaba ahí doblándose ante las insinuaciones, ni estaba doblándose, hermano, ni siquiera ante las ofrendas o ante las cosas que los hombres podrían ofrecerle. Él no se dobló, no, él se mantuvo como un siervo del Señor, él se mantuvo en esa fidelidad, él se